El estándar que estamos trabajando es el uso de procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba las conjeturas, la competencia en la formulación y ejecución, el componente álgebra y cálculo y la tarea de expresar en factores expresiones algebraicas. La factorización se utiliza en todas las áreas del conocimiento y profesiones, pues debido a que los procesos de factorización como procesos algebraicos nos van a permitir trabajar conceptos como el límite, la derivada, hallar raíces de polinomios, de funciones, entre otras más. Por lo tanto, todas las áreas de conocimiento tienen que ver con el álgebra. Lo que vamos a hacer en la sesión del día de hoy es ver la factorización, que es un proceso en el cual consiste en escribir en factores, es decir, en forma de producto, las expresiones algebraicas. Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a comenzar por el caso 1, que representa cuando tenemos términos comunes. ¿Sí? Y esos términos comunes se refiere a el encuentro de dichos términos que son comunes en cada uno de los términos de un polinomio. Y se divide en dos, ese caso 1. El factor común monomio consiste en encontrar qué es común en cada término. ¿Sí? Y es monomio porque solo se va a seleccionar un término como común. Si tenemos 10a cuadrado menos 5a más 15a al cubo, en común tenemos el número 5, porque 10 es múltiplo de 5, 5 es múltiplo de 5 y 15 es múltiplo de 5. Por lo tanto, seleccionaríamos, al revisar la parte numérica, seleccionaríamos el 5. Si revisamos la parte literal, la a, tenemos a cuadrado en el primer término, a en el segundo y a al cubo en el tercero. Por lo tanto, seleccionamos la letra a, ya que está en los tres términos. Lo seleccionamos con el menor exponente. Acá lo tendríamos. Bien, si revisamos, entonces nos quedaría 5a es lo que hemos seleccionado, factor de 5a por 2a nos va a dar como resultado 10a cuadrado, más por menos nos daría al menos de acá, 5a por 1 daría 5a, más por más nos daría este signo más. 5a multiplicado por 3a cuadrado nos daría 15a al cubo. Revisemos otro ejemplo. Si nosotros tenemos 6xy al cubo menos 9nx cuadrado y al cubo más 12nx al cubo y al cubo menos 3n cuadrado x a la 4y al cubo, revisamos la parte numérica y tenemos 6, 9, 12 y 3. Todos ellos son múltiplos de 3, por lo tanto podemos seleccionar el 3. Si revisamos la parte literal, la letra X también se repite en todos los términos. Por lo tanto, podemos seleccionar la letra X con el menor exponente que tenga. Vean que el menor exponente es acá, X a la 1. La letra Y al cubo aparece con ese mismo exponente en todos los términos. Por lo tanto, podemos seleccionar Y al cubo. La letra N solo se repite en el segundo, tercer y cuarto término, por lo tanto no lo podemos seleccionar como común. Luego hacemos el por paréntesis, que significa el factor. 3xy al cubo multiplicado por, ¿qué me daría? 6xy al cubo, multiplicando por 2. 3 por 2, 6 y la parte literal es la misma. Más por menos daría este menos. 3 por 3, 9. Supongamos que acá hay un 1, 1 por n, n, x por x, x cuadrado, y al cubo, supongamos que acá hay un 1, ¿cierto? Por 1 daría y al cubo. Ahora, más por más daría más. 3 por 4 daría 12. X por x al cuadrado daría x al cubo. 1 por n
daría n. Y y al cubo por 1 daría y al cubo. Y finalmente, más por menos daría menos. 3 por 1, 3. 1 por n cuadrado, x por x al cubo, x a la 4, y y al cubo, suponiendo que acá hay un 1, daría y al cubo. ¿Sí? Y esa es la factorización. ¿Tienes ahí? Eso es factor común monomio. Monomio porque solo seleccionamos como común un término. Esto es un término. Recuerden que estos son 4 términos. Sería llamado un polinomio. Los signos de suma y diferencia separan los términos. Veamos ahora el caso B, que se conoce como factor común polinomio. Y es polinomio porque podemos seleccionar más de un término. Veamos en qué consiste. Nosotros tenemos acá x factor de x más b más m factor de a más b. Si nosotros analizamos, hay en común lo que está en el paréntesis, el a más b. Por lo tanto, podemos seleccionar eso que es común. Ahí tenemos el a más b, es lo que es común. Por lo tanto, selecciono a más b, acá, a más b. Ese a más b de acá, entonces hago el ejercicio a más b, factor de, entonces, lo del paréntesis, que es a más b, multiplicado por qué me daría x por a más b, multiplicado por x. Este paréntesis es positivo, multiplicado por qué signo me dará este positivo, más por más me va a dar más. A más b, multiplicado por qué me daría m por a más b, multiplicado por m. ¿Sí? Eso sería factor común polinomio. ¿Bien hasta ahí? Veamos otro caso. Tenemos 2x factor de x más y más z menos x menos y menos z. Entonces, al parecer, uno diría, pues lo del paréntesis es x más y más z. Pero en el otro lado nosotros no tenemos organizada la información. En este caso podemos factorizar el signo. El signo es factorizable, por lo tanto, podemos decir que el menos lo recogemos al lado izquierdo, como si fuera un menos 1. A este lado podemos decir como si hubiese un menos 1 acá, en este término. Y nos quedaría menos 1 por x, menos x. Menos 1 por más y, menos y. Menos 1 por más z, menos z. Y ahí nos damos cuenta que nos han quedado los dos términos seleccionados como comunes, el x más y más z. Entonces seleccionamos el x más y más z como término común y nos quedaría x más y más z multiplicado por 2x daría 2x por x más y más z. El signo que le antecede a este paréntesis es positivo, más por menos va a dar el menos del término, y nos quedaría x más y más z, que es lo del paréntesis, multiplicado por menos 1, nos daría menos x más y más z. ¿Sí? Eso es factor común polinomio. Factor común polinomio, y es el caso 1. En el álgebra que nosotros usualmente trabajamos, que es el álgebra de Aurelio Baldor, ahí tenemos los casos definidos de esa forma. Al final de los casos de factorización vamos a ver algunos tips para que no lo trabajemos desde los 10 casos, sino como identificación de posibilidad de aplicación. ¿Sí? Para que no lo veamos por casos, sino por forma que pueden llegar a tener los términos. Bien, voy a continuar. Tenemos el caso 2. El caso 2 se conoce como factor común por agrupación de términos.
¿En qué consiste ese caso 2? Ese caso 2 de factorización consiste en organizar la información o agruparla de manera que podamos aplicar el caso 1, la parte B, ¿sí? Y podamos hacer la factorización. Entonces tenemos que hacer dos cosas: propiedad asociativa y luego aplicar factor común polinomio. Veamos cómo se haría el proceso. Nosotros tenemos un polinomio, en este caso ax más bx más ay más by. Y hasta ahí, si analizamos cada uno de los términos, diríamos la letra A no está en todos, la letra B tampoco está en todos, la letra X tampoco es común en los cuatro términos y la letra Y tampoco. Por lo tanto, no podríamos aplicar caso 1 parte A, porque no tenemos términos comunes en cada uno de ellos. Pero podemos hacer la agrupación de términos. Podemos seleccionar estos dos primeros términos y seleccionar los dos segundos términos, ¿sí? Y para los dos primeros nos damos cuenta que en común tienen la letra X. Y para los dos últimos nos damos cuenta que la letra Y es común. Hacemos entonces esa agrupación y por lo tanto la factorización de los términos. Si miramos los dos primeros, la letra X es común, la seleccionamos. X multiplicado por ¿qué me daría? AX por A. La X es positiva, positivo por positivo me da positivo, ¿cierto? Y X multiplicado por ¿qué me daría? BX por B. X por B daría BX. Lo mismo hacemos con los dos últimos términos. Tenemos en común la letra Y, seleccionamos la letra Y, que va a ser positiva, Y por A daría AY, más por más da más, y Y por B daría BY. Quiere decir que ahí hemos aplicado una factorización y si nos damos cuenta lo del paréntesis es común, ¿cierto? Es igual. Entonces podemos aplicar esa parte B del caso 1, que es factor común polinomio. Entonces seleccionamos el paréntesis que es común. Lo del paréntesis multiplicado por ¿qué me daría? X por lo del paréntesis, pues por X, ¿cierto? A más B por X daría X por A más B. Más, ¿cierto? Más por más da más. Lo del paréntesis multiplicado por Y daría Y por lo del paréntesis, es decir, A más B multiplicado por Y daría Y por A más B. Y ahí nos ha quedado factorizado. Quiere decir que el caso 2 consiste en primero aplicar la propiedad asociativa, luego aplicar la parte B del caso 1. ¿Sí? Eso es el caso 2. Veamos otro ejemplo. Tenemos 3ax más 3x más 4y más 4ay. Y vamos a identificar lo que es común. No siempre los términos van a estar organizados. Acá lo primero que voy a tener que hacer es, una vez he identificado, me va a tocar organizar. Porque vean que en los dos primeros el 3 es común. La letra X es común. En los dos últimos, el 4 y la letra Y es común. Al hacer la selección es importante que yo le cambie el orden a estos dos o le cambie el orden a estos dos, ¿sí? Si tengo, por ejemplo, A más 1, en el otro caso 1 más A, pues es lo mismo, ¿cierto? Entonces, ahí lo he organizado, le he cambiado de posición, pero ya sé que siguen siendo los términos comunes. Si analizamos los dos primeros, el número 3 es común y la letra X es común. Si analizamos los dos últimos, la letra Y es común y el número 4 es común. Por lo tanto, hacemos factorización de esos términos que he agrupado. Y nos quedaría 3x, que es lo común, factor de 3x multiplicado por ¿qué me daría? 3ax por A. Más por más me va a dar más. 3x por 1 me daría 3x. Ahora paso al siguiente término. ¿Qué es lo que estoy seleccionando como común? Positivo más 4y, que está en común en los dos. 4y multiplicado por ¿qué me daría? 4ay.
pues por A. Y 4y multiplicado por 1 me daría 4y. Hasta ahí he factorizado, he aplicado factor común monomio, pero de los términos que tienen algo en común, los dos primeros y los dos segundos, es decir, después de aplicar propiedad asociativa. Y vamos a aplicar la parte B del caso 1, como tenemos que el paréntesis es igual, el A más 1 es igual en los dos, lo selecciono y me quedaría A más 1 multiplicado por ¿qué me daría? 3x por A más 1 por 3x. Este paréntesis es positivo, positivo por positivo da positivo, quedaría A más 1 multiplicado por 4y, daría 4y por A más 1. ¿Sí? Ese es el caso 2 de factorización. Tengan en cuenta que el caso 1 y el caso 2 no tienen limitante en términos. Pueden ser 3 términos, 4 términos, 5 términos, 10 términos. No tiene limitante, como en otros casos de factorización, que sí se va a tener limitante. Por ejemplo, en aquellos que se denominen trinomio, pues quiere decir que son 3 términos, no pueden ser más. Pero caso 1 y caso 2 no tienen limitación en el número de términos. Veamos el caso 3. Caso 3 es trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto. Aquí ya tenemos una obligación fundamental. Tiene que tener 3 términos, trinomios. ¿Sí? Obligatoriamente. 3 términos fundamentales, por eso se llama trinomio. Cuadrado perfecto significa que el primero y el tercer término, deben tener raíz cuadrada exacta. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Vamos hasta ahí, dos condiciones. Debe tener 3 términos, puesto que se llama trinomio. Y debe cumplirse que el primero y el tercer término deben tener raíz cuadrada exacta. Otra condición que es importante es que el segundo término sea el doble producto de sus raíces, es decir, 2 por la raíz del primer término por la raíz cuadrada del tercer término. Eso debe cumplirse para que sea un trinomio cuadrado perfecto. Y antes de factorizar, uno debe verificar que sea trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Si no lo es, pues entonces absténgase de aplicar trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Primero hay que cumplir esas 3 condiciones. Si se cumplen, es trinomio cuadrado perfecto. Y la factorización es muy sencilla. Ya más adelante la vamos a ver. Estos son los criterios. Veamos entonces. Si tenemos 25x al cuadrado más 20xy más 4y cuadrado, vamos a verificar si es un trinomio cuadrado perfecto. Tiene 3 términos. Hasta ahí vamos bien. Es trinomio cuadrado perfecto. El primero y el tercer término deben tener raíz cuadrada exacta. Entonces veamos. La raíz cuadrada de 25x al cuadrado es 5x. Y la raíz cuadrada de 4y cuadrado es 2y. Quiere decir que hasta ahí el segundo ítem, que era el primero y el tercer término tuvieran raíz cuadrada exacta, se está cumpliendo. Ahora, teniendo en cuenta esas raíces, el segundo término debe cumplir con ser el doble producto de esas raíces. Quiere decir que debo hacer 2 por la raíz del primer término, que es 5x, por la raíz del tercer término, que es 2y. Por lo tanto, quedaría 2 por 5x por 2y. Y eso me daría como resultado 20xy. Como cumple con las condiciones, podemos decir que sí es un trinomio cuadrado perfecto. Hasta ahí no se ha factorizado. Simplemente es un chequeo. ¿Sí? Si es trinomio cuadrado perfecto, podemos aplicar la factorización. ¿Cómo desarrollamos la factorización de un trinomio cuadrado perfecto? Es bien sencillo. La factorización es, tenemos el trinomio, ya verificamos que es un trinomio cuadrado perfecto. Sacamos la raíz cuadrada del primero y del tercer término. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
vamos a hacer dos paréntesis que se están multiplicando entre sí. En el primero se van a poner las dos raíces separadas por el signo que tiene el segundo término. Y el signo que va en el segundo término será el resultante de multiplicar el signo del segundo término con el del tercero. Más por más da más. Quiere decir que los dos paréntesis tendrían signo más. La raíz del primer término se pone de primeras en los dos paréntesis y la raíz del tercer término se pone de segundo. Como lo de los paréntesis es igual, ¿cierto? Como es igual, entonces podemos decir que 5x más 2y, factor de 5x más 2y, se puede escribir como 5x más 2y todo al cuadrado, por lo que lo de los paréntesis es igual. Y esta es la factorización del trinomio cuadrado perfecto. Entonces recordemos el proceso de factorización del trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar la raíz cuadrada del primero y del tercer término. Hacemos dos paréntesis que se están multiplicando entre sí. La raíz del primer término se pone de primero en los dos paréntesis. La raíz cuadrada del tercer término se pone de segundo en los dos paréntesis. El signo del segundo término se pone de... El signo del segundo término se pone separando las raíces en el primer paréntesis y el resultado de multiplicar el signo del segundo con el del tercero nos da el signo del otro paréntesis. Como lo de los paréntesis siempre nos va a dar que lo de los paréntesis es igual, por lo tanto quedaría lo del paréntesis al cuadrado. ¿Sí? Eso es trinomio cuadrado perfecto. ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Trinomio cuadrado perfecto. Veamos otra situación. Caso 4. Diferencia de cuadrados perfectos. Diferencia de cuadrados perfectos. Esa diferencia de cuadrados perfectos, ¿cómo se identifica? Una diferencia siempre se da entre dos elementos, ¿cierto? Quiere decir que ella me está diciendo, ojo, usted debe tener un binomio, ¿cierto? Una diferencia se da entre dos términos. Por lo tanto, debe tener un binomio. Y ese binomio, pues como es diferencia, tiene que estarse restando. Quiere decir que es un término menos otro. Y debe cumplir con la condición que los dos deben tener raíz cuadrada exacta. ¿Sí? Dos términos que se están restando y que tienen raíz cuadrada exacta. Si cumple con esa condición, estamos hablando de diferencia de cuadrados perfectos. Esa diferencia de cuadrados perfectos, por ejemplo, si nosotros tenemos 81x al cuadrado menos 64x a la 4, verifiquemos, 81 tiene raíz cuadrada exacta, sí, porque 9 por 9 es 81. X al cuadrado tiene raíz cuadrada exacta, sí, es x, porque x por x, x cuadrado. El 64 tiene raíz cuadrada exacta, sí, claro que sí, 8 por 8 es 64. Y x a la 4, perdón, y a la 4, ¿tiene raíz cuadrada exacta? Sí, y cuadrado por y cuadrado llega a la 4. Quiere decir que cumple con las condiciones. Dos términos que se están restando entre sí y que tienen raíz cuadrada exacta. ¿Cómo es la factorización? Es bien sencilla. Sacamos la raíz cuadrada del primero y del segundo término. Recuerden que son solo dos términos. Se saca la raíz cuadrada de ella. Luego se hacen dos paréntesis. Uno con signo más, el otro con signo menos. Eso es obligatorio. Uno positivo y el otro negativo. Y nos quedaría entonces uno con signo positivo, otro con signo negativo. La raíz cuadrada del primero se pone de primero en los dos paréntesis. La raíz cuadrada del segundo término se pone de segundo en los dos paréntesis. Aquí los dos paréntesis ya no son iguales, porque uno tiene signo más y el otro tiene signo menos, son diferentes. Por lo tanto, ahí quedaría la factorización. ¿Sí? Recuerden, el trinomio cuadrado perfecto sí nos da la posibilidad de dejar
el término elevado al cuadrado, por lo que los paréntesis son iguales. Pero en la diferencia de cuadrados perfectos no es posible, puesto que uno va a quedar con positivo y el otro va a quedar con negativo. Por lo tanto, la factorización quedaría expresada de esa forma. Bien, ahora revisemos otro caso, un caso especial que se puede presentar en la diferencia de cuadrados perfectos. Tenemos a más b todo al cuadrado menos 49y cuadrado. Uno podría llegar a confundirse y pensar, no, pero ahí tenemos tres términos. No, resulta que este término que está en paréntesis es un solo término que está al cuadrado. Y este segundo se está restando, diferencia, también está al cuadrado. Verifiquemos las condiciones. Tenemos uno y dos términos, se están restando entre sí, y los dos tienen raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada de a más b al cuadrado, pues sería a más b. Y la raíz cuadrada de 49, 7. Y la de y al cuadrado, y. Quiere decir que los dos tienen raíz cuadrada exacta, por lo tanto tenemos un binomio que se está restando y cuyos términos tienen raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, se puede factorizar aplicando ese caso 4. Si sacamos la raíz cuadrada de los términos, nos quedaría a más b y 7y. Para la factorización, entonces, se hacen dos paréntesis que se multiplican entre sí. La raíz del primer término se pone de primero, la raíz del segundo término se pone de segundas, y los separa en uno de los paréntesis, separa con más, y en el otro separa con menos. Y esa es la conclusión de la factorización utilizando ese caso 4, que se llama diferencia de cuadrados perfectos. Veamos ahora, vamos a ver el caso 5. El caso 5 tiene que ver con el trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Sino que no es un trinomio cuadrado perfecto. El caso 5 se llama trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción de términos. Si uno analiza un trinomio y resulta que el trinomio, ¿cómo lo identifica uno? Ese tipo de trinomio cumple con la condición de tener la raíz cuadrada del primer término, la raíz cuadrada del tercer término, pero el término de la mitad no cumple la condición de ser el doble producto de las raíces. Por lo tanto, como no cumple la condición, va a ser necesario sumar y restar simultáneamente. Si al compañero yo le digo, tome 50.000 pesos, y le quito 50.000 pesos, quedó igual. No le he hecho nada, ¿cierto? Pero matemáticamente él podría utilizar los 50.000 pesos para hacer un arreglo, ¿cierto? Para completar su trinomio cuadrado perfecto y dejaría pendiente entregarlos, pero al final me los va a tener que entregar. ¿Sí? Quiere decir que en eso consiste el trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción de términos. Veamos. Si nosotros tenemos este caso 5 y vamos a verificar, uno dice esto, a mí me parece que ese es un trinomio cuadrado perfecto. Lo primero que tenemos que hacer es verificar. Entonces, si verificamos, son tres términos, ahí vamos bien. Tiene raíz cuadrada el primero y el tercer término. Hasta ahí vamos bien. Solo nos falta el tercer criterio, que el segundo término sea el doble producto de las raíces, es decir, 2 por x cuadrado y cuadrado. Pero nos damos cuenta que no es. Tenemos como segundo término x cuadrado y cuadrado. Siempre que ese término de la mitad, no cumpla, entonces sabemos que estamos frente a un caso 5. ¿Sí?
Entonces, para que cumpla, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumarle x cuadrado y. Pero si yo le voy a otorgar x cuadrado y, para no alterar la expresión, también tengo que restarle x cuadrado y. Si yo le doy 50.000 pesos al compañero, se dirá, denos a todos, ¿cierto? Entonces lo mejor sería, se los entrego, pero se los quito, no sé nada. Vamos a hacer eso entonces. Hemos verificado que no es trinomio cuadrado perfecto. Entonces, vamos a ver qué debemos desarrollar. ¿Cómo se hace la factorización? Si yo le tengo en la mitad x cuadrado y cuadrado, ¿qué debo hacer? Debo sumarle x cuadrado y cuadrado, pero si le sumo, también le debo restar, para no alterar la expresión. ¿Tienes ahí? Quiere decir que ha pasado de ser un trinomio a ser un polinomio que tiene 5 términos. Por lo tanto, voy a utilizar este x cuadrado y cuadrado para sumarlo con el segundo término. Si yo lo sumo, me quedaría x cuadrado más 2x cuadrado y cuadrado más 4. Y alguien me preguntaría, profesor, ¿y el que estaba restando qué pasó? ¿Para dónde se fue? Porque usted cogió el que sumó y el que restó, ¿para dónde se fue? Pues ahí sigue conmigo, ¿sí? Y lo he colocado en otro color para identificar que ese todavía no lo he hecho operativo. Está ahí al lado. Le estoy haciendo bullying matemático, lo dejé a un ladito, ¿sí? Entonces, vean que estos tres primeros que están en color negro, ahora sí me cumplen la condición de ser un trinomio, ¿sí? Que el primero y el tercer término tengan raíz cuadrada exacta y que el término de la mitad sea el doble producto de dos raíces. Como estos tres primeros que están en color negro cumplen con la condición, pues voy a factorizarlo como el caso 3, trinomio cuadrado perfecto. No voy a adentrarme mucho en la explicación de lo de trinomio cuadrado perfecto porque ya lo hicimos. Entonces, ¿qué se hace? Ya sabemos que la raíz cuadrada de x a la 4 es x a la 2. La raíz cuadrada de y a la 4 es y a la 2. Primer término se pone de primero. La raíz del tercer término se pone de segundo. Signo del segundo término, que es positivo, separa las dos raíces del primer paréntesis. Y el resultado de multiplicar el signo del segundo término por el del tercero vendría acá. Más por más da más. Acá me ha quedado la factorización del trinomio cuadrado perfecto. Pero alguien diría, ¿y el que está restando qué pasó? Ahí está. Sigue aislado como menos x cuadrado y cuadrado. Está en color rojo. Atentos, por favor. Gracias. Está separado. ¿Sí? Quiere decir, como estos dos paréntesis son iguales, lo puedo escribir como lo del paréntesis al cuadrado. Y el término que estaba restando quedó ahí. Si analizo la situación que he hecho hasta ahí, sumé un término y lo resté, pero solo aproveché el que estaba sumando para completar mi trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Completé mi trinomio cuadrado perfecto, lo factoricé y el término que estaba restando lo tengo ahí separado. Pero si analizo lo que tengo como resultado de la factorización del trinomio cuadrado perfecto y si analizo el término que me quedó restando, los dos tienen raíz cuadrada exacta. Se está haciendo una diferencia entre dos términos. Por lo tanto, podemos decir que es una diferencia de cuadrados perfectos. Quiere decir que acá tendríamos diferencia de cuadrados perfectos. Quiere decir, este caso se caracteriza por eso. Cuando usted tiene que sumar y restar, entonces va a completar el trinomio cuadrado perfecto, pero le va a quedar adicionalmente una diferencia de cuadrados perfectos. ¿Cómo se hace la diferencia de cuadrados perfectos? Se saca la raíz cuadrada del primer término, la raíz cuadrada del segundo. Entonces, la raíz cuadrada de x cuadrado y cuadrado todo al cuadrado, pues sería x cuadrado más y cuadrado. Se pone de primero en los dos paréntesis. Raíz cuadrada de x cuadrado y cuadrado sería xy. Se pone de segundo en los dos paréntesis. ¿Y qué me dice el caso de factorización diferencia de cuadrados perfectos? Uno con signo más y otro con signo menos. Ahí me ha quedado la factorización de un trinomio cuadrado perfecto
por adición y sustracción de términos. Recordemos, el caso 5 es un trinomio cuadrado perfecto incompleto. ¿Por qué? Porque el segundo término no cumple la condición de ser el doble producto de las raíces. ¿Qué hacemos para completarlo? Debemos sumar lo que le falta y a la vez debemos restar. El término que sumamos lo utilizamos para completar el término de la mitad, que es doble producto de la raíz. Y el que resta, pues siempre va a estar ahí rezagado, a un ladito. Con esa suma que hicimos, completamos el trinomio cuadrado perfecto, factorizamos, y luego se va a convertir esto en una diferencia de cuadrados perfectos. Y lo factorizamos. ¿Sí? Eso es lo que hace el caso 5. Para no agotarnos en la parte conceptual viendo los 10 casos y luego los tips de solución cuando, porque eso es muy fácil ver los 10 casos, pero lo más complejo es identificar cuál es cuál. Entonces hasta acá vamos a hacer como un recuento de lo que hemos visto, vamos a hacer un alto y vamos a hacer ejercicio. Hasta ahí. Factor común que se divide en dos partes, factor común monomio y factor común polinomio. Ese no tiene límite de términos. Pueden ser 2 términos, pueden ser 20, 30, 40 términos. No tiene limitación del tamaño del polinomio. Factor común monomio solo selecciona un término como común. Factor común polinomio selecciona varios términos como común. El caso 2, recuerden que es factor común por agrupación de términos. Quiere decir que evoca la propiedad asociativa para organizar los términos y poder aplicar el caso 1, el factor común monomio y el factor común polinomio. El caso 3, trinomio cuadrado perfecto, nos obliga a tener 3 términos, nos obliga a tener que la raíz cuadrada del primero y del tercero existan. ¿Sí? Es decir, que se tenga raíz cuadrada de esos términos. Y el segundo término, que sea el doble producto de esas raíces. El que hemos visto como caso 4, diferencia de cuadrados perfectos, nos dice dos cosas. Tienen que tener 2 términos, los cuales deben estarse restando. Y adicionalmente, deben tener raíz cuadrada exacta. Si cumple con esas condiciones, se puede factorizar haciendo de esa diferencia de cuadrados perfectos. Y también hemos visto el caso 5, trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción de términos. ¿Cómo lo identificamos? Al parecer es un trinomio cuadrado perfecto, el primero y el tercer término tienen raíz cuadrada exacta, pero no cumplen la condición del doble producto de las raíces. Por lo tanto, es necesario adicionar y restar para completar ese trinomio cuadrado perfecto. Con el término que se suma, se completa el trinomio cuadrado perfecto. Se hace la factorización del trinomio cuadrado perfecto y con el término que queda restando, se va a convertir en una diferencia de cuadrados perfectos. ¿Sí? Quiere decir que eso nos sirve como unos tips hasta el caso 5, para que podamos identificar qué es lo que nosotros vamos a desarrollar o cómo podemos analizar qué caso de factorización es. Podemos tener 3 términos, pero no necesariamente sea trinomio cuadrado perfecto, puede ser factor común. ¿Sí? Pero hay algunos tips para identificación. Entonces veamos, ya hemos hecho la parte de contextualización, conceptualización, modelación. Ahora viene la parte en la que ustedes van a desarrollar la simulación. La simulación es que ustedes puedan aplicar lo que está propuesto ahí. Esos 9 ejercicios son solo de los primeros 5 casos, ¿sí? Para que ustedes puedan aplicar los conceptos que hemos visto hasta el momento y en la siguiente sesión pues revisamos los otros casos, ¿sí? Depende de su complejidad, pues le dedicamos más o menos tiempo. Entonces les pido el favor, desarrollemos esos ejercicios de manera autónoma para que podamos afianzar los conocimientos.